estado saturado. Entonces, ¿hasta dónde voy a ir? Y bueno, voy a ir por mi curva de entalpía constante, obviamente hasta phi igual al 100%, que es la condición que tiene el aire cuando se encuentra saturado. En este punto, cuando corta mi curva de entalpía, la curva de saturación, voy a poder leer sobre las ordenadas la temperatura para ese estado que se encuentra en estado saturado. ¿Está bien? Y ahí voy a determinar la temperatura de saturación. ¿Me siguieron, chicos? O sea que mi estado final va a ser este, que va a tener esta humedad específica en condición saturada, que la voy a leer en el eje de las abscisas, y va a tener esta temperatura que voy a leer, perdón, en el eje de las ordenadas, y voy a leer esta temperatura en el eje de las abscisas, que va a corresponder a la temperatura de saturación. ¿Me siguieron? Sí, o sea, siempre vamos a la saturación. Sí, porque justamente es un experimento de saturación adiabática. ¿Está bien? Entonces, fíjense, de este gráfico, así y con este experimento como lo definimos, nosotros ya podemos ver que esta temperatura de saturación es menor que la temperatura. Digamos, la temperatura, vamos a llamarla, del aire a la entrada o de bulbo seco. Y eso es lo mismo, o sea, es la misma, ocurre por la misma razón que lo que les acabo de explicar en el ciclómetro, en donde se observa que la temperatura del bulbo húmedo es menor que la del bulbo seco. ¿Está bien? El agua líquida de la lluvia, que se encuentra pulverizada en gotitas muy chiquititas, tiene que ingresar a la corriente de aire húmedo. Para que eso pase, se tiene que evaporar. Y para evaporar se le quita energía a la corriente de aire, que sale a una temperatura menor. ¿Está bien? ¿Y nosotros cómo sabemos que la temperatura de salida corresponde a la de saturación adiabática? O sea, yo hago el experimento y ¿cómo sé que el aire sale saturado? Bueno, o sea, a priori no lo sé, pero si yo vuelvo a recircular el aire para que vuelva a ingresar al túnel del viento, y cuando mido la temperatura de la salida me vuelve a dar la misma que antes, quiere decir que el aire ya no tiene más capacidad de absorber agua. ¿Está bien? Y eso significa que el aire está saturado. Si nosotros medimos la temperatura en la bandeja de recolección del agua, vamos a ver que es la misma que la que medimos cuando el aire sale del túnel del viento. ¿Está bien? O sea, es lo mismo que ocurre en el termómetro bulbo húmedo, que mide la temperatura del agua que tiene el paño, y esa temperatura es igual a la temperatura del aire que lo rodea localmente, digamos, que está saturado de humedad. Entonces, por eso decimos que la temperatura de saturación adiabática es aproximadamente igual a la temperatura del bulbo húmedo. ¿Está bien? Solo que la temperatura del bulbo húmedo es mucho más fácil de obtener. Acuérdense, no son iguales, pero son aproximadamente iguales. ¿Está bien? Una la obtenemos en un experimento de laboratorio con parámetros controlados, y la otra la obtenemos a partir de un dispositivo en condiciones, digamos, reales, vamos a decirlo así. Entonces, ¿hasta acá, chicos? ¿Vamos? Sí. Bueno, Sí, profe. vamos a suponer que sí, que vamos. Entonces, fíjense que gráficamente es una pavada. O sea, yo les di toda una perorata y después gráficamente vine y busqué mi punto, fui por una curva de entalpía constante y ya. O sea, es muy sencillo de calcular, ¿está bien? Entonces, ahora sí van a entender por qué sobre esta curva de phi igual al 100% tenemos esos valores de bulbo húmedo. Vamos a volver un poquito al diagrama ciclométrico. Fíjense que supónganse que tengo mi punto acá, ¿no? Supónganse que este es a la entrada del túnel, voy por una curva de entalpía constante y corto acá. Vamos a elegir otro punto para que lo vean más fácil. Vamos a elegir, supónganse que estoy acá, estoy en este punto, ¿no? Bueno, yo fijo mi temperatura, mi humedad más o menos, que va a ser del 30%, y voy por mi curva de entalpía, que pasa por ese punto, o sea, no es cualquier curva, sino la que calculo por ese punto, y acá, si yo leo abajo, me va a dar 10 grados centígrados, pero fíjense que está escrito acá arriba también.
O sea, es lo mismo leerlo acá abajo que sobre la curva. Hay algunos gráficos que tienen acá la escala de temperatura y otros que no. Lo importante es que esta va a ser la temperatura de saturación adiabática, que la puedo leer en este eje, o si el gráfico lo tiene acá arribita, la puedo leer acá arribita. Y va a ser la temperatura, fíjense, temperatura de bulbo húmedo o de saturación. Las consideran igual. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, este tipo de experimento se usa en la industria, o sea, no es que se los damos porque sí, sino que se usa y lo que se hace es pasar una corriente de aire atmosférico caliente, por ejemplo en verano, y solamente con pulverizarle una lluvia de agua voy a obtener una corriente de aire húmedo más frío, sin utilizar prácticamente trabajo, o sea, sin tener ningún gasto prácticamente de potencia más que el de la bomba. Y ustedes saben que las bombas consumen mucho menos trabajo en comparación de un compresor. ¿Está bien? Entonces, con este tipo de experimentos yo puedo enfriar una corriente de aire húmedo simplemente con pulverizarle unas gotitas de agua de una lluvia. ¿Está bien? Entonces, hasta acá, forma gráfica, forma aproximada, forma fácil. Ahora vamos a ir a la forma difícil, que ya con esto van a salir corriendo. Pero yo ahora lo que quiero es que me sigan. O sea, acuérdense que nosotros no les tomamos ningún tipo de deducción. ¿Está bien? O sea, esto simplemente es para que ustedes sepan de dónde sale, pero nosotros las ecuaciones se las damos. O sea, no pretendemos que se acuerden esto de memoria ni mucho menos. ¿Está bien? Sí es importante ver cuáles son las hipótesis simplificativas. Entonces, vamos a partir del balance de energía que ya habíamos hecho. Teníamos este balance de energía, que se podía reescribir de esta forma, y ahora no vamos a despreciar nada. ¿Está bien? No vamos a despreciar absolutamente nada. HW es la entalpía del agua que se calcula utilizando la misma referencia que usamos para calcular la entalpía del aire y el vapor de agua, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que la entalpía del agua líquida a 0 grados centígrados era 0. Entonces, la entalpía del agua la voy a poder calcular como dice acá. Por esta misma razón, porque vamos a usar la misma referencia, ¿está bien? O sea, vamos a calcular el calor específico del agua por la temperatura de saturación. Dijimos que el agua estaba a la misma temperatura de saturación y se repone a esa temperatura para no alterar el equilibrio. ¿Está bien? Entonces, esta entalpía del agua, en definitiva, es la entalpía del líquido saturado a la temperatura TS. ¿Está bien? Por eso vamos a ver más adelante que vamos a introducir esto que está acá. Es la entalpía del agua saturada. ¿Está bien? Bueno, teníamos HS, entalpía en la condición de saturación, esta es la expresión, y H es la entalpía en la condición de entrada, y esta es la expresión. ¿Está bien? Si yo reemplazo estas tres definiciones en esta ecuación, y además sumo y resto este término que está acá, voy a obtener este chorizo que está acá abajo. Todo esto que está acá, que obviamente está reacomodado. Pero es simplemente reemplazar las entalpías por sus formas, por sus expresiones que vimos ayer, y sumar y restar a ambos miembros este término que nos conviene. O sea, es un término, digamos, de conveniencia. ¿Está bien? Si yo reacomodo, voy a obtener toda esta expresión que está acá abajo. Entonces, vamos a analizar los términos con llaves, que yo les marqué acá. O sea, estas ecuaciones, esta expresión y esta expresión son totalmente equivalentes, ¿está bien? Simplemente están reacomodadas de una forma distinta. Entonces, el primer término, este término que yo le marqué, que tiene llaves, fíjense que tiene en cuenta los calores específicos y la humedad específica. ¿Está bien? Tiene en cuenta el calor específico del vapor de agua, el calor específico del aire y la humedad específica. ¿Está bien? Y a este término se le llama calor específico del aire húmedo. ¿Por qué? Porque es una suma
de los calores específicos, pero está como ponderada, entre comillas, está pesada con ese omega, ¿está bien? Pero se le llama calor específico del aire húmedo, es este CPX. El otro término, bueno, esto ya lo sabemos, temperatura de saturación. Esto es para resumir un poco la escritura y que no nos quede un chorizo, ¿está bien? Pero todo esto lo sabemos calcular, digamos. Esto es una constante, esto es una constante y esto es la unidad específica de la. El otro término, que está entre llaves, es la entalpía del líquido saturado, o de ese agua, y la entalpía del vapor de agua en el estado saturado. Fíjense que estos dos términos que están acá se refieren a esta parte, digamos, son similares, digamos, a este término que está acá. ¿Está bien? Está asociado a la entalpía del vapor de agua en el estado saturado. ¿Está bien? Y eso es por el gráfico que vimos en la clase pasada, que voy a volver un poquitito. Discúlpenme, es esto que está acá. ¿Se acuerdan cuando hicimos toda esta deducción? Llegamos a esto en definitiva. Que la entalpía del vapor de agua del aire húmedo se escribía como CPV por T más R0. Es exactamente lo mismo que tenemos acá. CPV por T, nada más que acá tengo signo menos, ahora vamos a ver por qué. ¿Está bien? Pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asociar ahora estos dos términos de entalpía y los voy a llamar, perdón, este término de entalpía y este término de entalpía, y lo voy a llamar entalpía del líquido saturado y la entalpía del vapor saturado. ¿Está bien? Y esta diferencia de entalpías va a ser igual al calor de condensación, a la temperatura de saturación, que es menos R a la temperatura de saturación. Como nosotros habíamos llamado al R calor de vaporización, ahora al llamarlo calor de condensación le tenemos que poner un signo menos. ¿Está bien? Y de esta última expresión que yo tengo acá, que está un poquito resumida, fíjense que lo que hice fue estos términos llamarlos, digamos, así ahora, para escribir menos, y estos dos términos los llamé así. Si yo reacomodo ahora esta expresión despejando la temperatura de saturación adiabática, que es la que necesito y la que yo quiero saber, me queda esta expresión que está acá abajo. ¿Me siguieron más o menos? ¿Chicos? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Fíjense O sea, que partimos de acá, no hay nada nuevo. Lo único que estoy haciendo es hacer, digamos, acciones algebraicas de conveniencia, vamos a llamarlo así. Pero no estoy introduciendo ningún concepto nuevo, simplemente estoy yendo, digamos, por lo mismo que había hecho ayer, nada más que estoy reacomodando algebraicamente. ¿Está bien? Entonces, de esta última expresión, yo puedo despejar entonces la temperatura de saturación adiabática. Y me va a quedar de esta forma que verán. Si ustedes analizan esta expresión, esto es lo que se conoce como una ecuación matemática recurrente. Es decir, yo para conocer este valor de temperatura de saturación, necesito saber este valor. Y este valor me depende de esta temperatura. Entonces, es una expresión que se tiene que resolver con métodos numéricos. O sea, yo no voy a obtener la temperatura de saturación simplemente con despejarla, sino que voy a tener que utilizar algún método numérico para resolverlo. ¿Está bien? Pero en principio, además de TS, necesito saber las condiciones de entrada, digamos, y nada más, porque acá tengo la temperatura de entrada, el W me va a depender de la temperatura de entrada, este término me va a depender de la temperatura de entrada, y después
voy a necesitar la temperatura de saturación, ¿está bien? O sea, solamente temperatura de entrada y temperatura de saturación. Entonces, sigamos un poquito más, no se asusten. Si ahora, de esta expresión, yo despejo la humedad específica, o sea, despejo este valor que está acá, que es la humedad específica del aire húmedo en la entrada del túnel, yo podría calcularla si conozco la temperatura de saturación. ¿Está bien? Pero yo les dije que esa temperatura era aproximadamente igual, fíjense que yo de acá despejé la humedad específica y obtuve esta expresión. ¿Está bien? Y acá en esta expresión le digo todos los parámetros que necesito para resolver. Fíjense que necesito siempre la temperatura de saturación. ¿Está bien? Temperatura de saturación y obviamente las condiciones de la entrada. Pero yo les dije que esa temperatura de saturación era aproximadamente igual a la temperatura del bulbo húmedo, que es lo que está escrito acá. Y esta temperatura del bulbo húmedo es mucho más fácil de obtener, o sea, yo la puedo obtener justamente de un ciclómetro. Entonces, yo lo que voy a hacer es reemplazar en esta expresión que está acá la temperatura de saturación por la temperatura del bulbo húmedo. ¿Está bien? O sea, esta yo la voy a tener de dato. O sea, porque yo puedo leer un ciclómetro y sacar la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Fíjense, en esta expresión, tanto el W de saturación como el R se miden a la temperatura del bulbo húmedo. ¿Está bien? Los CPA y CPB son constantes, T es la temperatura del bulbo seco, y con eso ya podemos calcular todos los parámetros del aire. ¿Está bien? Entonces, fíjense, gráficamente yo puedo hacer el camino inverso. Si yo tengo ahora, yo leo la temperatura de bulbo húmedo de mi ciclómetro, voy a ir con mi temperatura de bulbo húmedo que leí de mi ciclómetro por una recta vertical hasta las condiciones de saturación, porque yo dije que en mi experimento ese aire salía saturado, y la temperatura que le corresponde va a ser o la de saturación o la del bulbo húmedo, que vamos a considerar aproximadamente igual. ¿Está bien? Y luego, de mi estado final, voy por una recta de entalpía constante hasta la temperatura de entrada. ¿Está bien? Que es la temperatura de bulbo seco, o de un termómetro convencional. Y en este punto, yo puedo leer el omega y puedo leer el phi a la entrada. ¿Está bien? O sea que nosotros le vamos a dar estas expresiones en el caso que necesiten utilizarlas para calcular esas temperaturas. ¿Está bien? Pero estas son formas para calcular la humedad, por ejemplo, del aire, teniendo o leyendo de un ciclómetro la temperatura del bulbo húmedo y aproximándola a la temperatura de saturación. Fíjense que yo esta expresión matemática la obtuve considerando el experimento de saturación adiabática, y después lo único que hice fue reemplazar la TS por esta TBH. Pero esto lo obtuve, la expresión matemática, de mi experimento en el túnel del viento. ¿Está bien? ¿Más o menos me siguen, chicos, hasta ahí? No me contestan. Pero no, nuestro objetivo no era calcular la temperatura de saturación. Sí, esta está acá. Claro, pero no dijimos que la temperatura de bulbo húmeda la encontramos de ciclómetro. Claro, o sea, nuestro objetivo era calcular esta. Claro. Pero ahora, yo con esta, digamos, para resolver esto, vos necesitas hacer un método iterativo. Sí, ¿Está sí. bien? Matemáticamente es difícil hacer esto. Y si yo quiero calcular parámetros como la humedad específica en función de la temperatura de saturación, no es algo sencillo de hacer. Entonces acá lo que hago es trampa, básicamente. Yo acá hago trampa. Entonces, si yo conozco la temperatura de bulbo húmedo, que es algo que puedo ver en el ciclómetro, ya puedo calcular la humedad.
específica, ¿entendés? Despejándola. O sea, estas ecuaciones son equivalentes, nada más que una está despejada a la temperatura del bulbo húmedo y la otra el omega. ¿Se entiende? Sí. O sea, mi objetivo es este, pero esto matemáticamente no es fácil de calcular. Entonces, lo que hago es esto. Y con esto ya puedo calcular el omega conociendo la temperatura del bulbo húmedo. Entonces nuestro objetivo anterior no era conseguir la temperatura de saturación. O sea, yo lo que quiero siempre es medir parámetros en función de algo medible. Y las temperaturas son parámetros medibles, digamos. Es que, claro, yo pensé que en el método gráfico que hicimos primero, que era yendo por la recta de la diabática, lo que estábamos intentando buscar era la temperatura, no el... ¿Y la encontraste? Acá está. Claro, pero nuestro verdadero objetivo era conseguir W, entonces. En este caso gráfico, no. Vos acá en este caso gráfico estás consiguiendo la temperatura de saturación. ¿Por qué es importante esta temperatura de saturación? Capaz que esto me olvidé de remarcárselo. Pero yo les dije que esto se utilizaba a nivel industrial porque con esto vos podés tener una corriente de aire frío simplemente pasándole una lluvia. ¿Está bien? Claro, entonces podríamos saber cuánto nos reduce la temperatura. ¿Cuánto voy a poder enfriar yo? ¿Cuál va a ser la mínima temperatura que yo puedo obtener de esta corriente que sale? Esta es una pregunta de final también. La mínima temperatura. Sí, ¿cuál es la temperatura más baja que yo puedo obtener de esa corriente? Sí, está completamente saturada, sería. Y bueno, ¿cuál es? La de saturación. Exacto. La mínima corriente que yo puedo obtener es la de saturación adiabática. Si yo paso mi aire y no llega a la saturación, voy a obtener esta temperatura. Si lo saturo un poquito más, voy a obtener esta temperatura. Cuando yo lo saturo totalmente, la mínima temperatura que yo puedo tener es la de saturación adiabática, que es aproximadamente igual a la del bulbo húmedo. ¿Se entiende? Para estas condiciones iniciales. Si yo cambio estas condiciones iniciales, por ejemplo, mi aire ahora de entrada está acá, la mínima temperatura que yo voy a poder tener va a ser esta. Va a ser todavía más alta. Porque se acuerdan que yo les dije que mientras el aire estaba, digamos, lo más seco, más baja iba a ser esa, ¿cómo se dice? Esa temperatura de bulbo de saturación. ¿Se acuerdan que les dije eso? Sí. Entonces, los objetivos de la parte gráfica y la parte analítica son distintos. Más o menos distintos. O sea, sí, en la parte gráfica, como vos ya partís con las condiciones iniciales, vas a obtener la temperatura de saturación. Y en la parte analítica nosotros hacemos la trampa de asimilarla a la temperatura del bulbo húmedo para poder sacar el W. Exactamente, sí. Bien, eso es lo que nos sea, queda claro. Hasta acá en realidad sería lo mismo, ¿no? Yo obtuve una expresión para poder calcular la temperatura de saturación adiabática, que es una expresión que necesita un método numérico. Claro. Y acá es bien como vos decís, a partir de la temperatura del bulbo húmedo, que yo ya la puedo leer, o sea, no la tengo que averiguar, ya puedo calcular otros parámetros como la humedad específica inicial. Bien. ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. O sea, esto, digamos, es medio tramposo, porque en definitiva yo les digo, sí, la forma analítica más difícil, pero después vamos y agarramos el ciclómetro. Claro, o sea, la temperatura ya la tenemos como dato, sería. Claro, exactamente. Pero bueno, es importante de esto, esto lo preguntamos en el final, o sea, esto, les preguntamos cómo funciona y les preguntamos cuál es la mínima temperatura que yo puedo obtener de este experimento. Ustedes tienen que poder justificarlo con un gráfico de este tipo. O sea, nosotros, por ejemplo, lo hemos preguntado en este final que pasó. Bueno, ahora tus condiciones cambian. Tenés una condición inicial, les decimos que nos diga cuál es la mínima temperatura, y ahora les decimos cambian y les preguntamos por qué. O sea, nosotros pasamos de un estado, por ejemplo, a un estado en donde el aire atmosférico inicial tiene más humedad, y van a obtener otra temperatura de saturación. Y les preguntamos por qué. ¿Está bien? Eso lo tienen que tener claro. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, esto es, no sé qué hora es, porque no,
Son las 1 en punto. Ah, perfecto. Vamos a terminar entonces un poquito. Bueno, este es un ejemplo que es bastante sencillo, o sea, bastante sencillo en el sentido de que tienen que aplicar nada más los parámetros que definimos para aire húmedo, pero lo vamos a ver así medio rápido, ¿está bien? Entonces nos dice, determinar la humedad específica, la humedad relativa, la temperatura de rocío, la densidad y la entalpía del aire húmedo, sabiendo que la lectura del barómetro corresponde a 997 hectopascales y las del ciclómetro son 33,3 y 23,3 grados centígrados. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál de acá es la temperatura del bulbo seco y cuál la del bulbo húmedo? La de bulbo seco dijimos que siempre era menor. Así que 23,3 de la de bulbo. La de bulbo húmedo es menor, siempre. 23,3 de la de bulbo húmedo. Está bien, la de bulbo húmedo siempre es menor. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacerlo analíticamente, porque gráficamente es muy fácil de hacer. Pero analíticamente vamos a ver qué es lo que tenemos que utilizar. Entonces, tenemos de dato esto que está acá. Y nos piden calcular la humedad específica. La humedad específica la puedo calcular utilizando esta ecuación que yo vi recién. Pero ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto ayer esta otra expresión para calcular la humedad específica? ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Por qué no puedo usar esta? ¿Y por qué voy a usar esta? ¿Por qué nos faltaría un dato? ¿Cuál? El phi. Exactamente, el phi. Yo no sé cómo está el aire, digamos, de húmedo, o sea, no sé qué humedad relativa tiene el aire, entonces yo desconozco el phi. Es decir, que si yo quisiera usar esta ecuación, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas en una sola ecuación. ¿Está bien? Es por eso que me voy a ir a utilizar esta que acabamos de ver. Que esta que acabamos de ver, solamente necesito la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del bulbo seco, porque todas las demás son constantes. ¿Está bien? Y yo tengo esos dos datos. ¿De dónde? De un ciclómetro. Entonces, WS se refiere a la humedad específica en las condiciones de saturación a la temperatura del bulbo húmedo. Tengo todo para calcularlo. ¿Está bien? ¿Cómo calculo la presión de saturación a la temperatura del bulbo húmedo? Les pregunto a ustedes. ¿Cómo hago? Ya no recuerdo. ¿No se acuerdan? No, yo por mi parte no. Bueno, pero pensalo, o sea, salite de este tema y te pregunto, ¿cómo haces para calcular una presión de saturación a una temperatura? No me acuerdo los nombres, pero era alguno de los métodos que vimos en la unidad 9. Sí, y otra forma más fácil. ¿Yendo a ResProp? Exacto, yendo a ResProp. Esto lo pueden calcular o con Antoine, que lo vamos a usar un montón, así que tengan la mano, o con ResProp directamente. Voy a ResProp, ¿qué sustancia selecciono? Para calcular esto. Si estoy calculando... ¿Existe el aire húmedo en ResProp? No, pero yo estoy calculando una presión de saturación. Si estoy calculando una presión de saturación a una temperatura dada, ¿en qué parte de mi gráfico estoy? Claro, está sobre la campana. Y en el aire húmedo, ¿cuál de los dos componentes del aire húmedo estoy en la campana? La parte de vapor, de agua. Exacto. Entonces, cuando yo vaya a ResProp, voy a seleccionar el agua como sustancia. ¿Está bien? Porque el aire seco, dijimos, está en fase gaseosa. ¿Se entiende? Entonces, Sí. con esta fórmula que yo les acabo de mostrar de dónde sale, yo puedo calcular la humedad específica en mis condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque tengo todos los datos. La presión de saturación del bulbo húmedo la calculo con Antoine o con ResProp. La reemplazo acá, la presión absoluta la tengo porque es dato del problema, entonces puedo calcular el W de saturación. Y esto, que es la entalpía de vaporización a la temperatura del bulbo húmedo, también la puedo calcular o con ResProp o con alguno de los métodos que vimos para calcular entalpía de vaporización.
¿Está bien? Entonces, con eso ya puedo calcular el W. Ahora, me piden la humedad relativa. Ahora la humedad relativa, como yo ya tengo el W que acabo de calcular con la otra ecuación, de esta ecuación puedo despejar el phi, que va a ser mi única incógnita. ¿Está bien? ¿Cómo obtengo la presión de saturación a la temperatura del bulbo seco? Igual que como obtuve la otra, o con Antoine o con Resclo. ¿Está bien? Y con esto puedo determinar directamente la humedad relativa. Ahora me pedía la temperatura de rocío. ¿Se acuerdan gráficamente cómo obteníamos la temperatura de rocío? Yo tengo mi punto inicial acá. O sea, mi punto de aire húmedo, y me piden, esto es omega, la temperatura de rocío. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Alguien me la podría indicar? Sí, nos movíamos por una línea de humedad relativa constante. Y chocaríamos con la curva de saturación. Bien, o sea, voy por acá, como dice el compañero, tingui, tingui, tingui. Cuando corto la curva de saturación, leo en el eje de las abscisas la temperatura de rocío. ¿Está bien? Que es la temperatura a la cual aparece la primera gota de condensado. O sea, si yo enfrío mi aire húmedo hasta una temperatura por debajo de la temperatura de rocío, voy a ver que aparece una masa de agua condensada. Esto sucede, ¿vieron cuando se bañan? Que todo ese vapor de agua cuando toca el espejo caen las gotas. Bueno, es porque el espejo está a una temperatura menor y entonces lo que sucede es que se va por debajo de la temperatura de rocío y aparece el condensado del agua. ¿Está bien? Fíjense que en el baño yo estoy en una condición casi de aire casi saturado, ¿no? No sé si totalmente saturado, pero cuando se enfría, digamos, cuando toca el espejo que está más frío, aparecen las gotas de condensado. Entonces, ¿cómo hago para obtener la temperatura de rocío? Bueno, tengo que calcular la temperatura de saturación para esa presión de vapor. ¿Está bien? Y la presión de vapor, ¿cómo la obtengo? Bueno, la presión de vapor es la presión de saturación por el phi. Esto lo puedo obtener fácilmente de Resprop o de Antoine, lo multiplico por el phi y obtengo la presión de vapor. Ahora, con esta presión de vapor, tengo que calcular cuál sería la temperatura de saturación a esa presión de vapor. Y esto también lo puedo calcular con Antoine, o lo puedo calcular también con Resprop, y con eso voy a obtener la temperatura de rocío. ¿Está bien? Que les va a dar este valor. Fíjense que tiene que ser consistente, que la temperatura de rocío tiene que ser más chica que la del bulbo húmedo y la del bulbo seco. ¿Está bien? Esta sería la del bulbo húmedo y esta sería la del bulbo seco. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bueno, ahora nos pide la densidad. La densidad simplemente es aplicar la fórmula. La densidad la habíamos definido de esta forma, ¿se acuerdan? Omega ya lo calculé, y me faltaría calcular el volumen específico. ¿Y cómo calculamos el volumen específico? Con esta fórmula que tenemos acá. ¿Está bien? Esto ya lo tengo, la temperatura es dato, la presión es dato, directamente calculo el volumen específico, cuyas unidades eran metro cúbico sobre kilogramo de aire seco. Y ahora simplemente reemplazando acá, puedo calcular la densidad, que esto me daba kilogramos sobre metro cúbico. Esto no era kilogramo de aire seco. ¿Está bien? Y finalmente me pide la entalpía. Y para la entalpía ya tengo todos los datos, simplemente es reemplazar. Así que acá tengo el valor que me va a dar sobre kilogramo de aire seco. Esto, chicos, tienen que tener cuidado en el parcial, que pongan bien las unidades. ¿Entendió? Esto es bastante sencillo. Esto es simplemente calcular todos los parámetros de una corriente de aire húmedo en una condición inicial, de donde tengo los datos de la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del bulbo seco. Bueno, eso, digamos, es todo lo que es la primera parte de esta unidad, sería como lo más complejo, por así decir, y es donde, digamos, es la parte conceptual, digamos, donde vemos todos los parámetros nuevos y todas las cosas nuevas. Ahora vamos a pasar
a otra sección, digamos, de esta unidad, que es la parte de acondicionamiento del aire. ¿Está bien? Y vamos a ver justamente por qué son importantes esos conceptos que vimos ayer y hoy, digamos, cómo están relacionados con todo lo que es los procesos de acondicionamiento de aire, que es algo que habitualmente utilizamos, digamos, en nuestras casas, en la oficina, en donde sea, ¿está bien? En general nosotros cuando estamos en un ambiente siempre tenemos que modificar las condiciones del aire que nos rodea, ya sea calentándolo porque estamos en invierno, o enfriándolo porque estamos en verano, o cambiándole su humedad porque la humedad es tremenda, o porque hay poca humedad y lo sentimos en la piel. Entonces siempre, en general, tenemos que acondicionar ese aire que nos rodea. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos ver todos esos acondicionamientos de aire tomando este diagrama ciclométrico que está acá. Es un diagrama ciclométrico muy resumido, pero si nosotros partimos de una condición inicial, que es esta que vemos acá, nosotros podemos, por ejemplo, cambiarle la humedad a nuestro aire. Si nuestro eje de humedad es el eje de las ordenadas, obviamente nos vamos a mover, si nos movemos en una vertical hacia arriba, vamos a humidificar el aire, y si nos movemos en una vertical hacia abajo, vamos a deshumidificar el aire. Es decir, que vamos a cambiar la cantidad de vapor de agua que contiene nuestro aire húmedo para aumentarla o disminuirla. Es decir, vamos a deshumidificar o humidificar ese aire. ¿Está bien? Otra cosa que podemos hacer con nuestro aire simplemente es calentarlo o enfriarlo, pero sin cambiar la cantidad de humedad, o sea, sin cambiar la cantidad de agua que contiene nuestro aire húmedo. Y en ese caso, entonces, nos vamos a mover por una recta horizontal. Si nos movemos hacia la izquierda, vamos a enfriar nuestro aire con una humedad específica constante, y si nos movemos hacia la derecha, vamos a calentar nuestro aire sin modificar tampoco la humedad. Esos serían los 4 procesos básicos de acondicionamiento del aire. Pero también los podemos calentar o combinar, obviamente, para calentar y humidificar. Entonces, en este caso, nos vamos a mover en una recta de este tipo, hacia la derecha y hacia arriba, cambiando la humedad específica y la temperatura, o también podemos querer enfriar y deshumidificar, y en ese caso nos vamos a mover hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Está bien? Estos son los procesos básicos y sus combinaciones. Entonces, cuando nosotros acondicionamos el aire, lo hacemos en general para el confort humano. Y esas condiciones de confort humano tienen que estar definidas. O sea, ¿hasta dónde humidificamos? Acá. ¿Hasta dónde calentamos? Bueno, vamos a calentar hasta los parámetros de referencia que son, en general, los parámetros de confort humano son una humedad relativa de un 50%, que está acá escrito, y una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Está bien? Más o menos, esto puede modificarse un poco, pero esos son los parámetros más o menos del confort humano. Fíjense que cuando ustedes viajan, no sé, al norte o a Buenos Aires mismo, ¿vieron que sienten todo como pegajoso el cuerpo? Bueno, eso es porque la humedad en Buenos Aires es mucho mayor que acá en la región del Alto Valle. Y acá, en cambio, cuando uno vuelve, por ejemplo, de Buenos Aires, siente mucha resequedad en la piel, o incluso para respirar, lo siente. Y eso es porque el aire acá es bastante seco. No es aire húmedo totalmente seco, pero es de una humedad relativa muy baja. ¿Está bien? Y eso lo sentimos en el cuerpo justamente porque no estamos en las condiciones de confort. Entonces lo que vamos a hacer es analizar los distintos procesos para acondicionar el aire atmosférico, que dependiendo obviamente del lugar, va a tener ciertas condiciones de entrada o de iniciales, cierto phi, cierta temperatura y cierta humedad, y entonces vamos a ver cuál es el equipamiento necesario para modificar esas condiciones iniciales. Entonces, los 2 primeros procesos van a ser el calentamiento y el enfriamiento. En el caso de que yo quiera calentar la corriente de aire húmedo, vamos a suponer que la tenemos inicialmente en un estado 1, acá, en un estado 1 acá, y en el gráfico en un estado 1 acá, y va a salir en el estado 3, porque dijimos que inicialmente lo vamos a calentar. Entonces vamos a tener por un serpentín, por este serpentín que vemos acá, vamos a tener un fluido circulando que está más caliente que el aire húmedo.
¿Está bien? O sea, vamos a tener una transferencia de calor desde el serpentín, por donde circula un fluido caliente, hacia el aire húmedo que circula de izquierda a derecha, o sea, de 1 a 3. ¿Está bien? Entonces, el estado final, como únicamente yo estoy modificando la temperatura de ese aire, entonces el estado final va a estar sobre la misma recta horizontal, porque yo no le cambié la cantidad de agua o la humedad de mi corriente de aire. ¿Está bien? Solo modifiqué su temperatura. Entonces me voy a ubicar, si yo caliento, me voy a ubicar a la derecha sobre la misma curva de humedad específica constante. ¿Está bien? Esta humedad específica es constante. Ahora, si yo quiero enfriar, entonces, obviamente ahora, el fluido que circula por el serpentín va a estar más frío, o sea, va a estar a una temperatura menor que la del aire. Y entonces la transferencia de calor va a ser opuesta. Se va a transferir calor desde el aire hacia el serpentín, y por lo tanto ese aire se va a enfriar. En un diagrama ciclométrico, entonces, nuestro punto final va a estar a la izquierda del punto inicial. ¿Está bien? También sobre la misma recta horizontal, porque la humedad específica va a ser constante. Entonces, ¿qué pasa en estos procesos con el phi? Yo tenía un phi inicial. ¿Qué pasa con el phi? Bueno, si yo caliento, me estoy alejando de la curva de saturación, o sea, del phi al 100%. Y por lo tanto, el phi va a disminuir con respecto al estado 1. ¿Está bien? Por el contrario, si yo enfrío, entonces estoy más cerca de la curva de saturación, y por lo tanto, ese phi va a ser mayor. ¿Está bien? Obviamente esto siempre hay que verificarlo, pero a grandes rasgos va a ser mayor. Entonces, estos son dos procesos a humedad específica constante, de calentamiento y enfriamiento. Bueno, estos son el tipo de problemas, no lo vamos a resolver todo, pero este es el tipo de problemas con el que se van a encontrar en la práctica. Les recomiendo leer esto del Cengel. Esta unidad se las recomiendo leer del Cengel. De hecho, estos gráficos están sacados de ahí y está bastante claro. O sea, es un libro bastante didáctico para esta parte. Así que léanlo de él. Bueno, en este problema pedía todo, o sea, pedía todos los parámetros, humedad relativa, punto de rocío. Fíjense que pide punto de rocío antes y después del proceso. ¿Cómo va a ser la temperatura de rocío antes y después del proceso? Si yo estoy calentando a humedad específica constante. Olvídense de los números, no importa. Pensándolo, digamos, gráficamente. Yo tengo aire y lo único que hago es calentarlo a humedad específica constante. La temperatura de rocío, antes y después, ¿cómo va a ser? Es la misma. Exactamente, va a ser la misma. Va a ser la misma porque voy a ir por una curva de humedad específica constante. ¿Está bien? Lo que tenía distinto de este problema del anterior era que me pedían el calor necesario justamente para calentar, hasta otras condiciones, esa corriente de aire atmosférico. Entonces acá lo que había que hacer era plantear primer principio. Si yo planteo primer principio, ¿cómo lo voy a plantear para que me aparezca ese calor, ¿no? Porque si yo planteo primer principio acá, ese calor medio que no lo voy a ver, porque es un calor interno. Entonces yo tenía como que, tengo que tomar este sistema, por así decir, este sistema así, en donde mi Vamos aire... todo en cuenta menos del serpentín. Claro, para yo ver este calor que ingresa a mi sistema. ¿Está bien? Es eso nada más. Después tienen que aplicar primer principio, les va a aparecer las entalpías de la corriente de aire asociadas a las condiciones 1 y condiciones 2 y el calor, nada más. Bueno, y después les pide que grafiquen la transformación en un diagrama ciclométrico. Bueno, y esto, y comente acerca de la conveniencia de calentar previamente el aire húmedo que va a ser utilizado en un proceso de secado. Esto háganlo si quieren, fíjense cómo es y después lo charlamos.
Bueno, entonces, el otro proceso que existe para condicionar el aire, para condicionar el confort humano, es el proceso de calentamiento y humidificación. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va a ser el dispositivo para acondicionar el aire en este caso? Bueno, vamos a tener dos secciones. Vamos a tener una primera sección, que es la sección de calentamiento, igual que antes, en donde el aire se calienta, pero a una humedad específica constante. Y luego vamos a tener un sector, esta sería la primera sección, en donde el aire pasa de las condiciones 1 a las condiciones 2, pero a humedad específica constante. Y luego vamos a tener una segunda sección, en donde hay un humidificador. ¿Está bien? Y en ese sector, una lluvia de agua pulverizada moja ese aire húmedo que pasa y aumenta entonces la humedad específica de ese aire húmedo. ¿Está bien? Entonces, gráficamente, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, gráficamente yo puedo humidificar. Inicialmente estamos acá, ¿está bien? En el punto 1, con unas condiciones de FIO al 30% y una temperatura de 10 grados centígrados. Voy a calentar a humedad específica constante hasta el punto 2, y después dije que voy a humidificar. Pero yo puedo humidificar disminuyendo de nuevo la temperatura, o puedo humidificar aumentando la temperatura. Este es el caso, digamos, más común, o es el caso por ahí que está acá en el gráfico, pero dependiendo cómo sea la forma en la que yo humidifico ese aire húmedo, podría tener también esta condición. ¿Está bien? Digamos, por ejemplo, si yo, no sé, por ejemplo, si esa lluvia es de vapor sobrecalentado, o sea, siempre en el estado 3 va a salir con mayor humedad, pero no es lo mismo que yo moje, digamos, así, moje o rocíe el aire húmedo en ese humidificador con vapor sobrecalentado que con agua fría. ¿Está bien? Entonces, bueno, dependiendo cómo yo humidifique esa corriente de aire húmedo, voy a tener esta condición o esta condición de acá. ¿Está bien? ¿Y se puede intentar humidificar sin bajar o subir la temperatura? Acá sería Claro, una temperatura regla constante. vertical, sí. Sí, se debe poder, creo yo. ¿Qué Habría tendríamos que que ver hacer? cómo. Que la temperatura del rocío sea la misma que la del aire o algo así. Claro, pero eso lo vas a ver eso lo vas a conseguir nomás si está saturado, ¿no? Claro, sí, Porque, porque claro, allí habría que ver si se puede hacer físicamente, digamos. En el gráfico se puede, pero habría que ver si físicamente eso se puede hacer. Habría que pensar un poquito ahí. Porque vos tenés que pensar que que el agua se tiene que incorporar a la corriente de aire húmedo. O sea, se tiene que evaporar y ese calor lo tiene que extraer del aire. Entonces, debería me tener sí o sí un parece, gradiente de temperatura. claro, me parece que debería tener un gradiente de temperatura. Pero bueno, habría que pensar un poquito a ver si es posible. Bueno, en general nosotros vamos a tener este caso acá. Por lo general. Pero bueno, se pueden dar todos los casos. Este creo que también, no me acuerdo si en el práctico hay un caso de estos. Bueno, y este es otro proceso que es el de enfriamiento y deshumidificación. Y en este caso el dispositivo es un serpentín de enfriamiento, al igual que el que vimos antes, pero tiene una bandeja en donde sale el condensado de agua. ¿Cuál es la diferencia con respecto al otro enfriamiento? Que en este caso la temperatura final hasta la cual yo enfrío está por debajo de la temperatura de rocío. ¿Está bien? Y en un diagrama ciclométrico, que es el que está acá a de la derecha, nosotros, si estamos en unas condiciones iniciales, sabemos que la temperatura de rocío la vamos a leer yendo del punto 1 por una recta horizontal hasta donde corto el phi igual a 100%. O sea, mi temperatura de rocío sería esta. ¿Está bien? Si yo enfrío por debajo de mi temperatura de rocío, entonces voy a tener un condensado de agua. ¿Está bien? Fíjense que en realidad esto creo que no está bien.
esto como está acá, porque la temperatura de rocío es esta. Capaz que está medio exagerado esto. Esta es la temperatura de rocío. Lo que pasa es que lo que creo que me está queriendo representar acá, vieron que acá me dice temperatura de remoción del condensado y temperatura 2. Bueno, eso va a salir a esta temperatura, a la de rocío. Acá lo han hecho para mostrar que el condensado sale a esta temperatura, pero estos 14 deberían estar acá, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Si bien este es el estado 2. Ah, no, está bien. Está bien. La temperatura de rocío es esta, perdón, no dije nada. Voy a borrar todo. La temperatura de rocío es esta. Eso estamos de acuerdo. Pero yo quiero enfriar el aire hasta una temperatura menor que la de rocío. Entonces me va a aparecer un condensado de agua. ¿Se entiende? Sí, sí. Y a la Bien. temperatura que sale el condensado de agua es la misma temperatura que sale nuestro aire. Exactamente, exacto. Pero Entonces, fue una pregunta. Acá sí que sí. sería mucho más complicado deshumidificar sin enfriar, ¿o no? ¿Vos decís así, por ejemplo? Claro. No. Bueno, sí. O una O recta, así. pero vertical, claro, para abajo. Claro, pero fíjate que yo acá quiero enfriar y deshumidificar. Pero en el caso de que solo queramos deshumidificar por alguna razón. Pero es muy difícil Claro, hacer pero, físicamente eso. y sí, porque vos tenés que extraerle agua y no sé si físicamente, digamos, se puede extraerle agua sin modificarle la temperatura. Claro, tendrás como que filtrar el aire o alguna cosa extraña. Sí, o volverlo a recircular para que llegue al equilibrio nuevo con esa temperatura. Eso es lo que es lo raro. Ya, no, sí. No, yo pregunto por preguntar. No, está bien, pero en general creería que no. Bueno, fíjense, esta diferencia de humedades específicas entre 1 y 2, esta diferencia entre omega 1 y omega 2 va a ser la cantidad de masa de agua de condensado. ¿Se entiende? Que es el agua que está perdiendo mi aire húmedo. Entonces, en estos casos siempre es importante saber si yo estoy yendo más allá a temperaturas más bajas que la temperatura de rocío, porque de esa forma voy a saber si yo tengo condensado de agua o no. Es decir, que la temperatura de rocío es un parámetro que yo debería conocer. ¿Está bien? Entonces, yo en este caso estoy perdiendo vapor de agua de mi masa de aire húmedo y por lo tanto voy a deshumidificar. Este camino que está acá existe, nosotros no lo vemos, pero existe y se puede, y creo que lo van a ver en instalaciones los de mecánica, en quinto año. Nosotros por conveniencia vamos a ir por este camino que nosotros lo sabemos calcular, a omega constante y después a un phi igual al 100%, por la curva de saturación. ¿Está bien? Vamos a hacer este doble camino. Pero este camino acá directo se puede hacer. Pero bueno, es un poco más complicado. ¿Está bien? Entonces, siempre es importante en un enfriamiento saber si la temperatura final es mayor o menor que la temperatura de rocío. Y para saber eso voy a tener que calcular la temperatura de rocío y compararla para saber si hay condensado o no. ¿Está bien? La masa de condensado la voy a calcular como la masa de aire seco por la diferencia de omega 1 menos omega 2. Esa va a ser la masa de condensado, o sea, la masa de agua que perdemos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esto es deshumidificación, igual que recién, pero calentamiento posterior. Si ese proceso yo lo tengo que hacer para condicionar un ambiente para el confort humano, entonces después del serpentín que enfría y deshumidifica, ese aire me queda frío, digamos. Para el confort humano, yo entonces lo que tengo que hacer es volver a calentarlo. ¿Está bien? O sea que tengo que tener una sección de enfriamiento y después una sección de calentamiento. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero ¿para qué lo enfrío si después lo caliento? Bueno, lo enfrío para deshumidificarlo, no para enfriar el aire. O sea, mi objetivo no es enfriarlo en temperatura, sino quitarle humedad. Indefectiblemente, para quitar la humedad, yo tengo que enfriarlo más allá de la temperatura de rocío. ¿Está bien?
Entonces, después, si yo quiero acondicionar ese aire para el confort humano, necesito una sección de calentamiento. Es decir, que yo voy a ir en mi diagrama psicométrico de 1 hasta la curva de saturación, condenso, y después de acá voy a calentar a humedad específica constante. Voy a ver cuál va a ser mi temperatura de confort y hasta ese punto calentaré. ¿Está bien? ¿Entiendes? O sea, esa sería como la solución a lo que había propuesto yo de deshumidificar directamente. Por ejemplo, si queríamos ir de 1 a 4, claro, vamos por sí, el camino de esto enfriar no y se después debe calentar. poder. Claro, Tienen por que- eso. No se debe poder físicamente y por eso es que vamos hasta acá y hacemos el caminito. Sí, seguro, no se puede. Capaz que en las cuentas se puede, pero físicamente después el dispositivo no se puede construir, ¿entendés? Muchas veces Claro, pasa sí. eso, ¿viste? Que en las cuentas podemos, pero después cuando querés llevar a la práctica, vos pensás que acá tenés que mantener el equilibrio térmico, algo que no creo que se pueda fácilmente. Entonces, bueno, digamos, sería como el dispositivo, en frío, condenso y después caliente. ¿Hasta dónde? Y hasta las temperaturas de confort, más o menos. Y hasta condiciones de humedad de confort. ¿Está bien? Profe, ahora me surge una pregunta. Sí. Utilizando este dispositivo, pero Sí. teniendo en cuenta que, por ejemplo, los puntos iniciales y finales sean 1 y 4, ¿no podríamos simplificar la parte analítica y hacer como directamente la deshumidificación en la cuenta y después sabemos que el dispositivo es distinto? O sea, eso lo harías si vos haces un volumen de control así, ponete. Claro, exactamente, eso generaría la curva para abajo directa, o sea, la recta. No, la curva es la misma. Nada más que vos en tus cálculos estarías como encerrando todo y poniendo esta entrada, en vez de analizar esta sección por separado, harías todo en un solo cálculo, digamos, en un solo volumen de control más grande. Claro, Pero sí. el camino físico del aire, digamos, nosotros lo vamos a ver como este que te marqué en rojo. No vamos a ir de acá a acá. O sea, si yo te pido que me grafiques el proceso en un diagrama psicométrico y me haces de 1 a 4, estaría mal, digamos. No, sí, eso está bien, lo entiendo. Pero yo lo decía más que nada porque, por ejemplo, hacíamos nosotros la analogía con termoquímica, que hacíamos, que tomábamos un camino más fácil de calcular, por ejemplo, para poder llegar al otro lado, Claro. pero cualquier camino hubiera sido, en la teoría, viable. Claro, pero el camino fácil es este que les estoy dando, digamos. Claro, sí. ¿Está bien? Que parece más largo, pero es más fácil. O fíjate que de acá a acá se cambian todos los parámetros. Igualmente Sí, nosotros siempre le pedimos condiciones intermedias acá, así que no se ilusionen. Van a tener que hacer los cálculos igual. Sí, yo no lo decía por simplificar, yo lo decía por curiosidad nomás. No, está bien, les aviso que generalmente como que tienen que hacer 2 volúmenes de control, o 3 incluso, para poder resolver los problemas. Pero en principio nosotros lo vemos así. Creo que en instalaciones, ya les digo, creo que en instalaciones ven el camino, digamos, sinuoso, que va directamente hasta el punto. Igualmente insisto en que este camino así vertical no creo que se pueda llevar a la práctica. Yo creo que tampoco. Pero bueno, si lo llegás a leer y lo ves, después nos los compartís. Bueno, esto, lo que vamos a ver ahora es el enfriamiento evaporativo. Y en este caso, o sea, en este caso en particular, lo que se utiliza, digamos, cuando tenemos un aire atmosférico que está muy caliente y seco, y queremos acondicionarlo para que esté más cerca de las condiciones de confort. Es decir, necesitamos que esté un poco más frío y más húmedo. ¿Está bien? Y el dispositivo que se utiliza es simplemente una lluvia de agua líquida pulverizada, que le quita calor al aire húmedo para poder evaporarse. ¿Está bien? Se evapora y se incorpora en la corriente de aire húmedo, al igual que como vimos en la tubería adiabática. ¿Está bien? Entonces, esto aproximadamente es un experimento a entalpía constante. ¿Está bien? Porque despreciamos la entalpía esa de reposición, del agua de reposición. Entonces, en el gráfico tendríamos un trayecto de este tipo. De 1, por ejemplo, queremos ir hasta una humedad del 70%, no queremos ir hasta una condición de saturación porque para el confort humano esto no es confortable, digamos. Entonces vamos desde 1
hasta una humedad relativa, no sé, de un 50%, por ejemplo, pero con este tipo de dispositivo. ¿Está bien? Esto, como les dije anteriormente, acondiciona esa corriente de aire húmedo prácticamente sin gasto de nada. O sea, tengo la bombita que me recircula el agua líquida y nada más. O sea, es muy bajo. Entonces, al igual que como vimos en el experimento de saturación adiabática, yo puedo disminuir la temperatura de esta corriente de aire hasta la temperatura de saturación adiabática. ¿Está bien? No puedo enfriar con este método más que eso. Entonces, acá, por ejemplo, si en lugar de una lluvia yo pongo telas húmedas, en vez de sacar agua de una lluvia, saco el agua de telas que están húmedas, entonces este proceso puede utilizarse para secar, o sea, para procesos de secado, ¿está bien? Porque el aire húmedo va a extraer el agua de esas telas que yo quiero secar. O sea, como que hago dos en uno, digamos. Seco y humidifico el aire, ¿está bien? ¿Cuánta agua voy a sacar? Y bueno, va a ser la diferencia entre el omega del estado 1 y el estado 2. Esa diferencia de humedad específica va a ser el agua que incorporo en el aire húmedo. Bueno, otro dispositivo que vamos a ver, o sea, es también un enfriamiento evaporativo, pero es un dispositivo que se llama condensador evaporativo. Y se utiliza justamente para condensar agua. O sea, en este caso yo no estoy buscando enfriar, sino condensar, justamente. Voy a tener que enfriar una corriente, pero para que la consecuencia sea condensar. ¿Está bien? Entonces, el objetivo principal de este tipo de dispositivos es obtener una sustancia en fase líquida. Y por eso es que se llaman condensadores evaporativos. Estos condensadores se utilizan en la industria frigorífica bastante para condensar refrigerantes. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que cuando vimos máquinas frigoríficas, yo les dije que dentro de una máquina frigorífica, nosotros la veíamos así, digamos, con un redondelito, poníamos acá máquina frigorífica y las fuentes y chau. Bueno, dentro de este redondelito que representa la máquina frigorífica, hay una serie de dispositivos en serie. ¿Está bien? Y uno de esos dispositivos en serie es el condensador. Bueno, justamente son de este tipo de los que se usan. ¿Cómo funciona este tipo de condensador? Bueno, lo que se hace, acá está el esquemita, a mano derecha, lo que se hace es circular por dentro, este es un diseño bastante compacto, pero lo que se hace es circular por dentro de esta carcasa un serpentín, o sea, por dentro de esa carcasa hay un serpentín que contiene un refrigerante. ¿Está bien? Y ese refrigerante ingresa al serpentín como vapor y en la parte inferior sale como condensado, o sea, sale como líquido. ¿Está bien? En la parte superior del condensador hay una bandeja con agua, esto que ven acá. En la parte de acá arribita, no sé si ven el puntito, voy a poner el puntero láser acá arriba. Hay una bandeja con agua a partir de la cual se pulveriza, o sea, se atomiza ese agua y cae en forma de gotas. Para que caigan, o sea, el objetivo es que estas gotitas que están atomizadas entren en contacto con los tubos del serpentín, completamente entren en contacto y caigan después en una bandeja de agua que es la que la recibe abajo, ¿está bien? Entonces, en el recorrido de esas gotas cubren todo el serpentín del lado externo, o sea, lo mojan y después caen a la bandeja en la parte inferior, ¿está bien? Además, en la parte inferior hay unas bocas laterales que se ven acá, por donde ingresa aire húmedo no saturado. Y ese aire húmedo se desplaza hacia arriba por el accionamiento de un ventilador que se observa acá en el extremo superior. ¿Está bien? Entonces, cuando ese aire ingresa y se desplaza hacia arriba, entra en contacto también con esas gotitas de agua que van hacia abajo por gravedad y que mojan el serpentín. Entonces, ese agua pulverizada toma calor del serpentín para evaporarse e incorporarse a este aire húmedo que está en condición no saturada.
De esa forma se logra el enfriamiento del fluido de refrigerante que circula por el serpentín, y además, obviamente, este aire va a salir en condiciones más cercanas a la desaturación porque se lleva parte de ese agua, ¿está bien? Es un condensador eficiente porque solo requerimos gastar energía en la bomba de recirculación y en el ventilador. Entonces es bastante eficiente para utilizar. Esta, por ejemplo, es una aplicación de aire húmedo a nivel industrial que se usa actualmente. O sea, esto no es que si van a alguna planta de refrigeración lo van a ver, no es nada raro, digamos, ¿está bien? Entonces, justamente esto aprovecha la propiedad que tiene ese aire húmedo de retener humedad en su interior. O sea, como el aire húmedo, dependiendo de la temperatura, tiene la capacidad de retener humedad, justamente esa es la propiedad que se utiliza en este tipo de dispositivos. Esa propiedad que tiene el aire húmedo, retener humedad o agua en su interior, se llama propiedad higroscópica. ¿Está bien? Ahora creo se las voy a mencionar un poquito más adelante. Bueno, ahora, casi lo último que vamos a ver ahora, no sé qué hora es, deben ser 1:30, más o menos. Menos cuarto, 2 menos cuarto. Menos cuarto. Bueno, esto es lo último que vamos a ver, que son los procesos de mezcla de aire húmedo. Se modelan igual que como habíamos visto las cámaras de mezcla, en el sentido que son dos corrientes, ahora obviamente de aire húmedo, ya no son de sustancias puras, digamos, sino que son mezcla, que además se van a mezclar entre sí para dar lugar a una tercera corriente. Son corrientes de aire húmedo que tienen distintas condiciones de entrada, ¿está bien? Una corriente ingresa con las condiciones 1 y otra corriente ingresa con otras condiciones. Se van a mezclar en una sección de mezclado para dar lugar a una tercera corriente, ¿está bien? Esto pasa, por ejemplo, cuando ustedes están viajando en auto. Están viajando en auto y van con el aire acondicionado prendido, están fresquitos, van bárbaros, y alguien abre la ventana y hacen 40 grados afuera y entra una bocanada de aire caliente y se mezcla con ese aire que estaba fresquito. ¿Está bien? Se mezcla y da lugar a una corriente o a una cantidad de aire que tiene distintas condiciones. Por ejemplo, para que sepan, no sé, cuándo ocurre esto, ocurre más frecuentemente de lo que pensamos. Entonces, las mezclas que nosotros estudiamos las vamos a modelar como sistemas abiertos en régimen estacionarios, en donde no hay intercambio de calor, o sea, es como una sección de mezclado adiabática, ni tampoco hay trabajo intercambiado en la frontera del sistema. Obviamente vamos a despreciar las variaciones de energía cinética potencial frente a esas variaciones de entalpía, y entonces para encontrar las condiciones de la corriente de salida, que en general es lo que buscamos, vamos a plantear balance de masa y balance de energía. ¿Está bien? Entonces, como ahora yo tengo dos corrientes de entrada y una de salida, sí puedo hacer el balance de masa de aire seco por separado y el balance de masa de vapor de agua por separado. Ahora sí va a tener sentido hacerlos por separado, porque voy a tener que encontrar una masa de aire seco total, digamos, a la salida de esta cámara de mezcla, se podría decir. ¿Está bien? Entonces, por otro lado, vamos a tener el balance de energía. El balance de energía es tal cual como lo veníamos viendo. Ahora, obviamente, esta masa de aire seco la voy a poder reemplazar por la sumatoria de la masa de aire seco de las dos corrientes que ingresan. ¿Está bien? Pero si yo combino el balance de masa y el balance de energía, voy a poder obtener la entalpía en la corriente 3, y combinando los balances de aire seco con los balances de vapor de agua, voy a poder obtener la humedad específica también en el estado 3. ¿Está bien? Esa es la forma analítica y es fácil. O sea, tengo nada más que estas tres ecuaciones que son balance de masa y balance de energía. Este tipo de problemas también se resuelve de forma gráfica, y eso lo van a ver en la práctica, porque ahora no tiene sentido, digamos, que se los dé sin que lo vean por ahí con un problema. O sea, les van a resolver un ejercicio y van a ver cómo resolverlo de forma analítica y de forma gráfica. Es muy sencillo y es más rápido, obviamente, ¿no? Por supuesto que también tiene más error.
Pero eso es simplemente balances de masa y balance de energía. Bueno, lo último que nos queda para ver de esta unidad es lo que son las torres de enfriamiento. ¿Está bien? Estas torres se utilizan, se llaman torres de enfriamiento o de refrigeración, también las van a encontrar en algún lado, pero en general se conocen como torres de enfriamiento. Y son torres que se utilizan para enfriar una corriente de agua. Por ejemplo, vieron que son los condensadores. Yo el condensador tengo, yo tengo un condensador en donde ingresa un refrigerante, por ejemplo, en estado de vapor, entra como vapor y sale como líquido. Pero para que se transforme de vapor a líquido en este condensador, yo tengo que enfriarlo con una corriente. Y ese líquido, digamos, que se enfría, supongan que no es refrigerante, supongan que es vapor de agua, yo lo tengo que condensar. Bueno, acá necesito ingresar, por ejemplo, una corriente de agua más fría, ¿está bien? Este agua ingresa fría, absorbe parte de este calor para que este fluido se transforme en líquido y sale más caliente. Bueno, para yo volver a utilizar esta corriente, que ahora está caliente, tengo que hacerla pasar por una torre de enfriamiento que me va a devolver una corriente de agua fría para volverla a hacer circular por el condensador. ¿Está bien? Se utiliza para enfriar corrientes de agua. Y para entonces poder condensar un fluido cualquiera. ¿Está bien? Siempre se usa esta torre de enfriamiento en general acoplada a lo que es un condensador. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funcionan las torres de enfriamiento? Bueno, utilizando el principio de enfriamiento evaporativo que vimos recién. Son en general construcciones grandes y tienen esta forma que ven acá. ¿Está bien? Estas son del tipo del tiro natural, se le llama, o sea, no tienen una convección forzada, sino que el aire, digamos, circula de forma natural, y estas que son más compactitas son de tiro inducido o forzado, en donde ya en general hay un ventilador en la parte superior que induce a que el aire suba. ¿Está bien? Esto lo logran, digamos, por el diseño, de que el aire circule hacia la zona superior. En este esquema, que está un poco más detallado, vemos cómo funciona una del tipo de tiro natural. En la parte superior de la torre, acá, va a entrar el agua caliente que proviene del condensador. O sea, una vez que el agua enfrió, sale caliente, ¿no? Entonces, la hacemos ingresar a la torre por un conducto y la vamos a pulverizar en forma de lluvia. Acá tenemos un esquema reducido de lo que sería esto. En este caso, el agua caliente entraría acá, ¿no? Y acá cae en forma de lluvia. Entonces, se va a pulverizar en forma de lluvia que cae por gravedad. ¿Está bien? Y en la parte inferior están las bocas de aire que yo les comenté, en este caso entran por acá. Están estas bocas de aire, por donde ingresa aire húmedo atmosférico que se encuentra en estado no saturado. ¿Está bien? Son estas bocas que se ven acá al costado. Voy a poner esta boca, y en este gráfico entra por acá abajo. ¿Está bien? Entonces, cuando ese aire húmedo circula hacia arriba, naturalmente por la forma que tiene la torre, entra en contacto con ese agua caliente que está ahora pulverizada en forma de gotitas. O sea, en este esquema, este aire sube y entra en contacto con ese agua caliente. ¿Está bien? Entonces, las gotitas van a tomar el calor del agua para evaporarse y parte de ese agua se va a incorporar al aire húmedo, que va a salir con mayor humedad. El aire circula hacia arriba, no solo por la forma de la torre, sino porque además ahora este aire va a incorporar agua. Y las moléculas de agua son más livianas que las moléculas de aire, por el peso molecular. Entonces hace que ese aire sea como menos denso y también suba por esa razón. ¿Está bien? Estas torres también tienen un caudal de reposición, que acá no sé si está. Acá entra el aire caliente, acá se pulveriza, cae. Bueno, hay una bombita de recirculación justamente porque ese aire húmedo se lleva parte de la humedad y después se va. ¿Está bien? Entonces hay un caudal de reposición para mantener
el agua fría constante que va hacia el condensador. ¿Está bien? En el caso de las torres de enfriamiento compactas, en general hay un ventilador, las que son forzadas, que induce la circulación del aire hacia arriba. Y en el cuerpo suelen tener un relleno. Como son más chicas que las del hilo natural, la distancia, digamos, que tiene el aire para entrar en contacto con ese agua es menor. Entonces lo que se hace es agregar este relleno para aumentar la superficie de contacto entre el agua y el aire húmedo. ¿Está bien? Se coloca este relleno en todo lo que es el cuerpo de la torre. Entonces de esta forma el aire está en contacto más tiempo con el agua y sale prácticamente saturado por la parte superior de la torre. ¿Está bien? Por encima de estos pulverizadores hay otra rejilla que se ubica a veces para retener un poco de ese agua, porque si no obviamente la tengo que reponer. Todo el agua que se lleva el aire húmedo, yo la tengo que volver a reponer para mantener este nivel constante. ¿Está bien? Entonces se coloca también un tipo de rejilla antes del ventilador. Este es un tipo de relleno visto de arriba, digamos. ¿Está bien? No sé bien de qué material es. Creo que es una especie de polvo, es un compuesto, creo. No estoy segura del material. Y después existen este tipo de torres que el relleno tiene un ángulo, o sea, son torres de corrientes cruzadas, se llaman, en donde el aire ingresa perpendicular al agua. Entonces, como la desvía, el relleno está colocado con un ángulo, digamos. Está colocado con un cierto ángulo respecto del aire que ingresa. ¿Está bien? Eso sería lo último de esta unidad. Esto, hay una forma de resolverlo, o sea, esto yo se los cuento así cualitativamente, pero esto lo vamos a ver en la práctica, cómo resolver una torre de enfriamiento, ¿está bien? Que es algo que también le preguntamos en el final. Que nos expliquen cómo funciona y para qué se utilizan las torres de enfriamiento o refrigeración. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Esto creo que es lo último. Ah, bueno, esto les quería mostrar, esta es la central térmica de Roca, no sé si fueron alguna vez, pero estas son las torres de enfriamiento. Esto de donde sale el vapor que tiene estos ventiladores arriba, son las torres de enfriamiento. Acá abajo es todo como una pileta de agua. O sea, son como varias torres acopladas como en un mismo sector, ¿no? Tienen una bandeja grande. De hecho, si pasan por afuera de algunas centrales van a ver, cuando vean esto, una pileta de agua, es que es una torre de enfriamiento. Bueno, después hay un ejemplo, pero lo vamos a dejar para... Seguramente lo van a ver en la práctica. Pero eso sería todo lo referido a la teoría. ¿Está bien? Ya son -5. No sé si tienen alguna duda. El último ejemplo está como PDF, ¿puede ser? Que lo haya visto. Sí, me parece que sí. Yo les puse un par de ejemplos. Igual este está sacado del Cengel, ¿eh? Ah, buenísimo.